Ya, seguimos entonces, continuamos el video. El anterior se colgó un poco, vamos a ver de nuevo. Estamos en este problema número, a ver, digamos, aquí, estamos en el 3, ¿no? Entonces decíamos que tenemos los datos y vamos a restar los tiempos, ahí está, ¿no? Vamos a restar entonces los tiempos, acá, ¿no? 9:40, 00, 7 horas, 35, 00, ¿ya? Entonces, como los segundos son 0, entonces obviamente que aquí va a dar ceros, ¿no? Pero voy a restar 35 al 40, ¿no? 35, entonces quedaría 0,5, ¿no? Y voy a restar 7 al 9, quedarían 2 horas. Entonces, el tiempo que transcurrió serían 2 horas, 0,5 minutos, 00 segundos, ¿ya? Bien, entonces, eso sería el tiempo que transcurrió entre la salida y la llegada. Bueno, como en la fórmula yo no puedo anotar así 2,005,000, entonces tengo que convertirlo todo en horas. Estas 2 horas ya están en horas, solamente faltaría convertirlo estos 0,5 minutos a horas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esos 5 minutos se le divide entre 60, que una hora tiene 60 minutos, ¿ya? Y el resultado le sumaríamos las 2 horas. Entonces el tiempo me saldría eso, ¿ya? O sea que cuando yo divido 0,5 entre 60, me sale 0,083333. Sumándole las 2 horas más, entonces serían 2,083333, ¿no? Entonces yo he cortado los decimales hasta ahí. Entonces ese sería el tiempo en hora. Ya no es que es 2,05, no, es 2,0833 horas. Todo en hora. Entonces ese es el dato ya que voy a reemplazar a la fórmula. Entonces voy a aplicar la fórmula de la distancia. La segunda fórmula, esta es la fórmula número 2, que dice distancia es igual a velocidad por tiempo. Como ya tenemos la velocidad aquí en el dato, entonces con el tiempo reemplazo directamente y me sale eso. Reemplazando datos y donde la velocidad es 55 kilómetros sobre hora y el tiempo es 2,0833, ¿no? Horas con horas se simplifican y el resultado me va a dar 114,58 kilómetros. ¿Ya? Ese sería el resultado. Ya tenemos la distancia. Entonces pasamos al problema número 4. Problema número 4 me dice: un automóvil marcha a 40 kilómetros sobre hora durante 6 minutos. Luego, a continuación, sube a 50 kilómetros hora durante 15 minutos. Y finalmente baja a 32 kilómetros sobre hora durante 4,5 minutos. Entonces aquí tenemos un problema en el cual tienen 3 etapas, ¿no? Primera etapa es cuando va a 40, o tramo, se puede decir etapa o tramo, cuando va a 40 kilómetros durante 6 minutos. Segunda etapa es cuando va a 40 kilómetros en 15 minutos, segundo tramo. Y tercer tramo es cuando va a 32 hora en 4,5 minutos. La pregunta es calcular el recorrido. Cuando hablo de recorrido estoy hablando de distancia igual, ¿ya? Total. O sea que como son 3 tramos, entonces tendría que calcular la distancia en el tramo 1, la distancia en el tramo 2, la distancia en el tramo 3 y luego sumar las 3 distancias y obtengo el recorrido total, ¿ya? Bien, entonces vamos a ordenar los datos, ¿ya? Como dice que es como que un auto viaja del punto A al punto B, ese sería un tramo. Continúa el viaje hasta el punto C, ese sería el segundo tramo. Continúa el viaje hasta el punto D, sería un tercer tramo, ¿cierto? Entonces, aquí están los datos. Tramo 1, velocidad 1, 40 km/h, tiempo 1. Le ponemos 1 porque es tramo 1. Tramo 2,
Velocidad 2, 50 km hora. Tiempo 2, 15 minutos. Tramo 3, velocidad 3, 32 km hora. Y tiempo 4.5 minutos. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya tenemos los datos ordenados, no se olviden que las unidades tienen que ser compatibles. O sea, minutos con hora no son iguales. Ojo, minutos con hora no son iguales. Entonces tendríamos que convertirlo estos minutos a hora. ¿Ya? 6 minutos, ¿cuántas horas equivalen? Entonces, ¿qué se hace para convertirlo? Se divide entre 60. ¿Por qué? Porque una hora tiene 60 minutos. Entonces, 6 minutos dividido entre 60 me va a dar 0,1 horas. Ahí está. Esto sería convertido en hora. Lo mismo hacemos con 15 minutos. 15 dividido entre 60 me da 0,25 horas. Ya en decimal. Lo mismo hacemos con 4 minutos. Dividido entre 60 me da igual a 0,075 horas. ¿Ya? Entonces, ahí ya están, en las unidades están convertidas y están correctas, como yo quiero. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a calcular para cada tramo. ¿Qué tendríamos que calcular para cada tramo? Tendríamos que calcular la distancia. Para el tramo 1, distancia 1. Para el tramo 2, distancia 2. Para el tramo 3, distancia 3, así, ¿no? Distancia 3. Ya, entonces, aplicamos la fórmula 2 de distancia. La fórmula número 2, que sería distancia 1. Aquí lo voy a borrar para que no se... No sé. Entonces borramos esto. Para que no se vea bien, ¿ya? Borramos. Entonces la fórmula número 2, para poder... la fórmula número 2 para poder hallar la distancia 1, velocidad 1 por tiempo 1. La misma fórmula para la distancia 2, velocidad 2 por tiempo 2. La misma fórmula para la distancia 3, velocidad 3, tiempo 3. ¿Ya? Entonces, la misma fórmula para los tres tramos. Entonces, como que yo tenga 3 ejercicios en uno, ¿no? Cada uno voy a reemplazar. El primero se reemplaza. Ahí están los datos que ya tenemos. La velocidad 1 es 40 km sobre hora. Y el tiempo 1 es 0,1 horas, ¿no? Horas con horas se van y me va a quedar en kilómetros. Multiplicando 40 por 0,1, este punto no vayan a confundir, es por, ya unidades por, este es por, y el resultado me da 4 kilómetros. Lo mismo hago para el segundo. Ya el segundo igual, ¿no? 50 kilómetros sobre hora, el tiempo 0,25, multiplicado eso y simplificado la hora, me da un resultado de 12,5 kilómetros. Lo mismo hago para el tercero. El tercero es 32 kilómetros sobre hora. Ya, 32 kilómetros sobre hora. El tiempo 0,075 horas. Entonces, horas con horas se van. Y multiplico 32 por 0,075. El resultado es igual 2,5 kilómetros. Bien, ahí están los tres resultados parciales de cada tramo. Y lo último que hacemos es sumar estos tres resultados finales, ¿no? Entonces, más abajo hacemos la suma. Distancia, esta sería la distancia total, ya, el recorrido total. 4 kilómetros más 12,5 kilómetros más 2,4 kilómetros. Total final, 18,9 kilómetros. Esa sería la respuesta final, ¿no? Listo, ya tenemos el problema número 4. Vamos al siguiente problema y el último que voy a explicar. Dice, acá ya se trata de dos movilidades. Aquí cambia el problema, ¿ya? Todo lo anterior era de un solo objeto, podemos decir, un solo móvil, ¿no? En este caso ya hablamos de dos móviles. Dice, de dos pueblos separados, hay dos pueblos separados a 60 kilómetros, salen al mismo tiempo un coche y una moto. ¿Ya? Al mismo tiempo. El coche va a 108 kilómetros hora y la moto va a 72 kilómetros sobre hora. ¿Ya? La condición de que uno, cuando parten al mismo tiempo, pero de distintas ciudades, entonces ambos parten en sentido contrario, o sea que se van a encontrar en el trayecto. Entonces dice, uno al encuentro del otro.
Es decir, que en medio camino se van a encontrar, ¿no? La pregunta dice, ¿cuántos minutos tardan o tardarán en encontrarse? ¿No? ¿Cuántos minutos en tiempo va a tardarse en encontrarse o en cruzarse, podría ser también? Y también, ¿qué distancia recorre el coche? ¿Ya? Hasta encontrarse con la moto. Bien, entonces tenemos aquí un problema de dos móviles, un coche y una moto. Y aquí le vamos a hacer la gráfica. Vamos a ubicar dos puntos A y B, que serían la ciudad A, ciudad B, ¿no? Esa distancia de separación serían de 60 kilómetros, ¿no? Todo eso tendría un total de 60 kilómetros. Ese es el dato que nos dice ahí el problema, ¿no? Del punto A parte un auto, un coche, y del punto B una moto, al sentido contrario. El móvil, el coche, el auto lleva una velocidad de 108 kilómetros hora y la moto lleva una velocidad de 72 kilómetros hora, ¿no? Entonces el auto es más rápido, ¿no? Entonces, por lógica es que como el coche es más rápido, suponiendo que aquí es el punto medio, ahí, ahí el punto mitad, entonces no se van a encontrar a la mitad, sino que se van a encontrar más adelante, más hacia la derecha, porque el auto es más rápido. Entonces, vamos a hacer una suposición que se encuentra ahí, en esa línea, ya en esa marca. Ya entonces vamos a borrar esto y se van a encontrar ahí. Entonces, vamos a hacer una suposición que hasta ahí mide una distancia 1, ¿ya? Entonces, desde ahí, desde el punto A, de acá hasta aquí, va a recorrer distancia 1, que no se sabe, ¿no? Obviamente que va a ser más de la mitad, más de 30, ¿no? La total es 60, más de 30, puede ser 40, no sé. Y, y la moto también va a recorrer otra distancia, 2, ¿no? Una distancia menor, ¿no? Obviamente, ¿no? Una distancia 2. Los tiempos que recorren, que tardan ambos móviles son iguales. A ver, ¿por qué? Porque ambos parten al mismo tiempo y ambos van a llegar a este punto de encuentro al mismo tiempo. O sea que los tiempos son iguales. Por eso es que yo le pongo aquí tiempo 1 es igual a t, ¿no? Y el tiempo 2 también es igual a t porque son los mismos tiempos. ¿Ya? Bien, entonces aquí voy a hacer un análisis. Voy a hacer una lógica, o sea que esto no es una fórmula que yo le di, sino simplemente una lógica matemática. Es decir, si yo hago la suma entre la distancia 1 más la distancia 2, eso va a ser igual a la distancia total, que sería de 60 kilómetros. Entonces yo anoto de esa manera. Voy a arrancar el problema, después de la gráfica, arranco con esta fórmula, con esta de acá, con esta fórmula. Esta fórmula yo obtengo según el problema. Esto no es una fórmula física, ¿no? Esta es una fórmula matemática en el cual yo, según el problema, yo deduzco por lógica que al sumar la distancia 1 más la distancia 2 es igual a la distancia total, ¿no? Bien, entonces esa va a ser la fórmula de arranque. Por otro lado, aplicando ya la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, esa fórmula de distancia, sobre todo de distancia, ya la voy a ocupar la número 2, en el cual me dice que la distancia para el coche, la distancia 1, es igual a la velocidad del coche igual 1 por el tiempo. Tenuma, ya no pongo 1 porque es el mismo que la moto, ¿no? Entonces aplico esa fórmula. Y lo mismo hago para la moto. Aplico la misma fórmula 2, la misma fórmula 2, donde digo que la distancia de la moto es igual a la velocidad de la moto por el tiempo t nomás, que son iguales, ¿no? Bien, entonces, estas fórmulas voy a reemplazar a la primera. Aquí, distancia 1 voy a cambiar por velocidad, por esto, ¿no? Por esto. Y la distancia 2 voy a reemplazar donde está la distancia 2, voy a reemplazar por esto. ¿Ya? Entonces,
¿Cómo quedaría? Siguiente paso quedaría así, reemplazado, entonces quedaría de esta manera. En vez de distancia 1 pongo velocidad 1 por tiempo. En vez de distancia 2 pongo o escribo velocidad 2 por tiempo, igual a D. Bien, entonces una vez reemplazado, ahora voy a volver a reemplazar, pero ya en números. Reemplazo en números, porque la velocidad 1 es, ahí está el dato, aquí, ¿no? La velocidad 2, ahí está, ¿no? Como las unidades están bien, porque están en kilómetros hora, aquí está en kilómetros y aquí está en kilómetros hora, entonces aquí voy a reemplazar solo números, no voy a poner las unidades, ¿ya? Ahí está. Solo pongo 108, porque al final igual voy a ponerle la unidad correspondiente. Entonces, la velocidad 1 vale 108, la velocidad 2 vale 72 y la distancia total es 60 kilómetros, ¿no? Pongo el número. Muy bien. Una vez que reemplazo los números, hago la suma. Puedo sumar 108t más 72t, es como sumar 3x más 5x, ¿no? Es una suma polinómica de términos semejantes. Entonces esto es lo mismo. 108 más 72 me va a dar 180t. Siguiente paso, ahí. 180t. 180, ya, igual a 60. Ahora, este número 180 que está sumando, perdón, está multiplicando por t, pasa a dividir al 60. Siguiente paso, pasa a dividir. Ahí está. Entonces la división sería 160 sobre 180. Y llevo a la calculadora, me va a dar 0,3333, sigue los 3, ¿no? Entonces yo voy a cortar 3 decimales o 4. Puedo cortar en 3 o en 4. Entonces ya tengo el tiempo acá en horas. Y la pregunta, a ver, volvemos a la pregunta. ¿Cuántos minutos tardan? ¿Cuántos minutos? No me dice hora, me dice minutos. Y yo aquí obtuve en hora. ¿Por qué yo obtuve en hora? Porque aquí la velocidad estaba en hora. Aquí también la velocidad en hora. Por eso me salió en hora. No me puede salir minutos directo. Entonces yo tengo que hacer la conversión acá. ¿Ya? En el cual una hora tiene 60 minutos. Entonces, este tiempo que me salió aquí en hora, debo multiplicar por 60 y me va a dar 20 minutos. ¿Ya? Entonces, en su calculadora, cuando ustedes dividan 60 entre 180, le va a salir 0,3333. Ahí nomás directamente multiplican por 60, que sería una hora 60 minutos, le va a dar 20 minutos exactos. Esa es la primera respuesta. ¿Ya? Bien, ya tenemos la primera respuesta. Hay otra pregunta, dice, ¿qué distancia recorre quién? ¿Quién? El coche, el auto. Entonces, tengo que venir a la fórmula del coche, que sería esta. ¿Sí? Esta es la fórmula del auto. La distancia 1, ¿cuánto recorre? Entonces ahí nomás continúo y reemplazo. Igual, la velocidad 1 vale 108 kilómetros sobre hora. Y el tiempo, ojo, no voy a reemplazar 20 minutos, porque aquí está en hora. Entonces, si yo reemplazo en minutos, no se puede simplificar. Entonces, tengo que reemplazar este dato de aquí que salió 0,3333, ¿no? Bien, entonces aquí ya puedo simplificar horas con horas. Multiplico 108 por 0,3333 y el resultado me va a dar 36. Puede que el resultado sea 35,98, ¿no? Hay que redondearlo, ¿no? Justamente por los decimales que no se anota aquí, ¿no? Porque son hartos decimales, ¿no? ¿Ya? Entonces ya está ahí la respuesta, 36 kilómetros. Entonces, el coche recorrió hasta la mitad y un poquito más, ¿no? La mitad es 30 kilómetros más 6, entonces 36 kilómetros recorrió el coche. Por lo tanto, la moto recorrería entonces, por lógica, el restante para llegar a 60, recorrería 24 kilómetros la moto. ¿Ya? Y también si quiero saber cómo es que sale 24, podría reemplazar aquí a la fórmula de la moto, que es distancia por velocidad. Pero como no nos pide, se puede, ¿no? Igual aquí reemplazo, igual la velocidad de la moto, sería 72 por 0,333 y aquí le va a salir el resultado 24 kilómetros, ¿no?
De tal manera que al sumar esto, 36 más 24, le va a dar 60, que es la distancia del punto A al punto B. ¿Listo? Con esto ya tienen que resolver todos los problemas.